Bienvenidos a esta segunda parte acerca de la Biblia. Vamos a concentrarnos en esta parte acerca del texto del Antiguo Testamento. Dice Salmo 119, en el versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». Y realmente la palabra de Dios, como ya vimos en la primera parte, es algo muy especial. Así que en esta parte vamos a concentrarnos sobre el texto del Antiguo Testamento, cómo llegó, digamos, al final a nosotros, o qué tenemos hoy día en las manos, digamos, del texto de antes. ¿Cómo se originó? ¿Cómo es la génesis, ¿no?, del Antiguo Testamento? Ya habíamos tratado el término autógrafo. Autógrafo son las personas que escribieron los originales. Pensamos en Moisés. No sabemos exactamente si Moisés usó tablas, lo más seguro, para anotar todo lo que tenemos en estos primeros 5 libros en nuestras Biblias, que se llama también la Torá o el Pentateuco. Son dos palabras diferentes. Una palabra es del hebreo, que es la Torá, la enseñanza de Dios, y el Pentateuco es del griego, los 5 libros. Él escribió alrededor de 1500 antes de Cristo. Más tarde hubo otros que añadieron. Uno que destaca es obviamente Samuel. Más o menos él vivió en 1050 antes de Cristo, toda la historia con Saúl, la primera parte de David. Entonces Samuel ha sido seguramente una persona que redactó también libros como Josué, Jueces, Ruth. Tal vez escribió el libro de Ruth, no sabemos exactamente, pero de todas formas Samuel ha sido una persona de suma importancia. Más tarde David, que tenemos de él 72 salmos. Salomón, tenemos también 2 salmos. Tenemos Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares, como ejemplos, ¿no? Más o menos ellos vivieron 1000 años antes de Cristo. Más tarde hubo otros que escribieron, muchos profetas que anotaron, ya sabemos, Isaías, Jeremías, etc. Y todo esto pasó de alrededor 900 hasta 600 antes de Cristo. Estos eran los profetas antes del exilio babilónico. Luego, durante el exilio babilónico, pensamos en Ezequiel, pensamos en Daniel. Luego, después del exilio babilónico, pensamos, Habacuc era antes de esto, pero pensamos en los escritos que tenemos en la Biblia. Si miramos nuestras Biblias, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther. Estos son todos libros que fueron escritos después del exilio babilónico, y también los últimos 3 profetas que tenemos, como Ageo, Zacarías y Malaquías. Gran influencia tuvo Esdras, más o menos él vivió 460 antes de Cristo, y él redactó, digamos, varios libros del Antiguo Testamento, y se piensa que a él se debe mucho, digamos, de la formación de lo que llamamos hoy el canon, o digamos los libros en la forma que hoy lo tenemos, y también la elección de los libros, ¿no?, de todos los escritos, porque en aquella época se escribió más, no eran los únicos escritos que había, pero obviamente Dios estaba guardando todo esto, y todos estos autógrafos, todos estos autores han sido inspirados por la palabra de Dios, así que
como he dicho también al principio, tenemos al final dos autores. Tenemos al Espíritu Santo como autor y tenemos los autores humanos. Ahora, ¿en qué y cómo era la escritura en aquel entonces? Mesopotamia, sabemos que ellos tenían caracteres cuneiformes, se llama esto. Se ve aquí como estaban metiendo una tablita, había una tablita, entonces sobre esta tablita estaban metiendo las señales, ¿no? Así. Y cada forma, digamos, tenía su sentido. O letra, depende. Había algunos que, como los de Ugarit, que usaban realmente letras. Había así 22 diferentes símbolos y cada símbolo equivalía a una letra. Bueno, en toda Mesopotamia, que hoy, bueno, Mesopotamia la palabra quiere decir entre los dos ríos, claro, Éufrates, Tigris, ahí en el Medio Oriente, por donde es sobre todo el Irak, pero también parte de Siria. Entonces todo esto era realmente la cuna, se puede decir también, de la civilización. Y estos escritos fueron usados, yo diría, después del diluvio, muy rápidamente se iba evolucionando y hasta el primer siglo después de Cristo. Durante todo este tiempo se usó todavía. En Egipto, en cambio, eran los jeroglíficos. Ya ven una muestra aquí abajo. Eran más bien como pequeños dibujitos, pero era realmente una forma de dar un mensaje, de escribir. Claro, Egipto, ya sabemos que ahí llegó el hijo de Cam, Mitzraim, en Génesis 10:6. Lo podemos leer seguramente después de la Torre de Babel, que cuando ya los diferentes grupos se iban, Mitzraim y los suyos se iban a Egipto y formó allí una cultura alta. Ellos llevaron bastante conocimiento y lo pudieron aplicar, y por eso Mitzraim ha sido el fundador de Egipto. Todavía en hebreo Egipto se llama Mitzraim. Entonces ellos iban, digamos, por otro camino. Entonces ellos más bien usaban símbolos así, dibujitos, para formar la escritura, para comunicarse. Es interesante que esto fue utilizado hasta el cuarto siglo después de Cristo, pero después se perdió en el olvido, y realmente por muchos siglos, nadie sabía, y hasta el principio del siglo XIX la idea era que eso era solamente unos ornamentos, que no era una escritura. Pero gracias a esta piedra que vemos aquí, la piedra de Rosetta se llama, digamos, se podía ir descifrando. Entonces, esta piedra de Rosetta ha sido la clave para poder descifrar de nuevo los jeroglíficos, porque de esa piedra el mismo texto estaba en diferentes lenguas. Y en una parte se veían esos jeroglíficos, y a base de ellos se sabía, esto es una escritura, no son pinturas. Y así se pudo descifrar, y hoy día hay especialistas que estudian todo esto de Egipto, egiptología se llama. Entonces ellos saben descifrar cualquier nuevo descubrimiento, entonces tienen la oportunidad para poder descifrarlo. Eso ha dado obviamente mucha luz hoy día a lo que sabemos de esta cultura de los egipcios. Después vemos que la escritura fenicia era la primera que nosotros, por lo menos históricamente, sabemos que usó consonantes, solamente consonantes, como la B, la C, la G, etc. Porque los vocales son la A, E, I, O, U, ¿no?
Entonces, solamente usaban los consonantes, con 22 letras. También escrito de la derecha a la izquierda, para nosotros, claro, es al revés. Fue elaborado más o menos en el siglo XI antes de Cristo, y es interesante que este alfabeto fenicio era la base para otros, como por ejemplo para el hebreo, también del griego y hasta del latín, ¿no? Porque si vemos en el hebreo, la primera palabra es Aleph, después viene Bet y Gimel, y nosotros conocemos el A, B, C, ¿no? Entonces vemos ahí A, B, C, D, ¿no? Y Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Entonces ahí vemos realmente el alfabeto fenicio ha sido así como la cuna, ¿no? El primer alfabeto que fue utilizado. Aquí ven en esto los símbolos de los fenicios y aquí las letras hoy día en hebreo. Claro, el hebreo antiguo es un poco diferente, se asemeja más a estos. Entonces, esto ha sido algo muy importante, obviamente, para poder escribir, claro, obviamente leer, pero para escribir y dejarnos mensajes, ¿no? De aquel entonces. Ahora, ¿qué lengua se utilizó para el Antiguo Testamento? Sobre todo, claro, eran lenguas semíticas, se llama semíticas porque viene de la rama de Sem, porque tenemos Noé, ¿no? Con los 3 hijos, y uno de ellos es Sem. Y a través de Sem es la línea de Aram, por ejemplo, los arameos, pero también la línea de Abraham y los judíos viene por la línea de los semitas. Por eso también hoy está el término antisemitismo, ¿no? Entonces, lo que se utilizó era el hebreo. Y una lengua parecida, digamos, de la misma rama es el arameo, así como, digamos, hoy tenemos el español y el italiano. Entonces son 2 lenguas diferentes, pero tienen la misma raíz. Entonces así es también el hebreo y el arameo. Y tenemos unos textos, por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 2 hasta el 7, es en arameo. Y también tenemos que darnos cuenta de que, como ya he dicho antes, la escritura era solamente de consonantes. Más tarde, en el año 600 hasta 800, 900 después de Cristo, cuando ya, digamos, la lengua hebrea ya no fue hablada, entonces los eruditos dijeron, bueno, tenemos que añadir más información para las próximas generaciones, no vaya a perderse, digamos, de cómo se lee todas estas escrituras, porque si tú no tienes los vocales, entonces cualquier vocal lo puedes meter, ¿no? Si no sabes. Y así los masoretas, así se llaman, de término masora, de realmente darnos, ¿no?, el texto. Ellos pusieron una puntuación para indicar tanto vocales como la entonación, y eso lo vemos aquí en este texto, ¿no? Todos estos puntitos, ¿no?, arriba, los diferentes lugares. Por ejemplo, esto es una A, ¿no? Entonces, o 3 puntitos, a ver si lo encontramos. Aquí 3 puntitos, como la E. Luego hay otros que es como la U, 3 puntitos, 2 la E, etc., ¿no? Así ellos, poniendo los puntitos, ellos han dejado el texto para que hoy día lo podamos leer. Mejor dicho, era luego la base para que el hebreo, de nuevo, pudiera revivir, porque el hebreo ya sabemos que por muchos siglos no fue hablado, y en el 1880 recién había este movimiento sionístico, y dentro de este movimiento también la idea de que la lengua hebrea tiene que revivir, y realmente hoy día se habla el hebreo.
en Israel. Bien interesante. Una palabra también para el arameo, porque claro, uno podría decir, bueno, ¿y por qué hay algunas cosas que están en arameo? Lo que pasa es que el arameo era la lengua internacional en los tiempos de los asirios y babilonios, así como hoy día es el inglés, digamos, la lengua internacional y del comercio, ¿no? Entonces así era el arameo. Claro, estamos hablando del siglo séptimo y sexto antes de Cristo, digamos del año 750 hasta después hasta el año 500, hasta que ya los medo-persas, ¿no? Vieron que de ahí. Pero el arameo era realmente una lengua que se quedó en Israel, y era se llama lengua coloquial en Israel a partir del siglo V. Entonces, sabemos que estos pasajes, como ha dicho Daniel, también Esdras, de los cuales son en arameo, y también sabemos que Jesús habló arameo, ¿no? Y es interesante que en el Nuevo Testamento se encuentran algunos, se llaman arameísmos, quiere decir algunas palabras que son en arameo. Por ejemplo, Abba, Padre. Abba es una palabra que primeramente aramea, o por ejemplo Gólgata o Maranata. Entonces, y Marcos también nos da algunas muestras cuando Jesús grita ahí, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Marcos utiliza ahí la forma aramea, en cambio Mateo utiliza la forma hebrea, que es Eli, Eli, ¿no? Y Eloi es arameo. Se ve que son parecidos, ¿no? O Talita cum, ¿no? Cuando dice a la niña que se levante, la niña muerta, también es en arameo. También es interesante porque hay así transcripciones de la antigüedad, digamos como traducciones, pero no son, digamos, traducciones literales, sino más bien una libre traducción con comentarios. Y se llaman esos Targumim. Ese Targumim es plural, porque hay diferentes así escritos, y estos escritos también son de suma importancia, por lo menos lo que sobró, ¿no? Lo que tenemos hoy día, para ir comparando, ¿no? Con el texto, también viendo qué ideas tenían ellos en aquel entonces, cómo pensaban, cómo interpretaban el texto. Entonces, el arameo por eso tiene una parte, digamos, de la importancia. También porque se habló en el tiempo de Jesús. Ahora, ya sabemos que los originales no se hallan. Entonces, lo que tenemos son copias y obviamente manuscritos. No había todavía la imprenta, no se podía imprimir, porque la imprenta, ya sabemos, era 1480 recién, con Gutenberg, ¿no? En Alemania, que eso se inventó. Pero antes de 1480, si tú querías una Biblia, todo tenía que ser escrito a mano y era costoso. Eso, una Biblia solamente podían tener personas muy ricas, o en una iglesia, o en una sinagoga, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces, esas copias, digamos, claro, ellos copiaban, es lo que hoy tenemos, diferentes copias. Ahora, ¿cómo podemos saber que las copias, digamos, no son diferentes a lo que realmente se escribió al principio? Claro, una cosa tenemos que saber, que los que copiaban, los que estaban trabajando en esta área, estaban conscientes en aquel entonces, esto es palabra de Dios, eso no es cualquier otro escrito. Entonces los judíos pusieron mucho énfasis en hacerlo bien, en hacerlo exacto, para que realmente represente el texto. Y estaban realmente página por página contando las letras, digamos, del original que tenían ahí para copiar.
Entonces ahí estaban contando las letras. Y si faltaba una, tenía que botarlo y empezar de nuevo. Así que hubo realmente un control de calidad, como hoy lo decimos, ¿no? En la industria, en el trabajo, ¿no? El control de calidad. Y ese control de calidad era altísimo, realmente era algo que hoy casi no podemos imaginarnos. Tenemos textos, los más antiguos, digamos, es el Códex de Alepo. Alepo es una ciudad ahí en el Medio Oriente, muy antigua, y tenemos el Códex Leningradensis. Bueno, un códex, porque antes, claro, estaba escrito y estaban como en rollos, ¿no? Así largo, enrollado. Ya más tarde empezaron a hacer folios, ¿no? Y juntarlo y hacer un libro. Un códex es un libro, pero un libro que no fue imprimido, sino realmente escrito a mano. Por eso se llama códex. Lastimosamente el códex de Alepo está dañado, fue dañado en 1947. Él data del año 800 más o menos después de Cristo, la copia. El más completo hoy día es este Codex Leningradensis, ya hablaremos más tarde de ello. Pero en 1947-48 fueron encontrados todo lo que estaba en Qumran. Qumran está ahí al lado del Mar Muerto y de eso también vamos a hablar después. Fueron encontrados manuscritos, claro, rollos o solamente partes de ellos que luego se juntaban. Dice que era como un puzzle enorme, ¿no? de miles de piezas. Pero tenemos, por ejemplo, el rollo de Isaías completo. Pero estos escritos de Qumran datan de 200 antes de Cristo a 100 después, a 50 después de Cristo. Quiere decir del tiempo de Jesucristo o antes de Jesucristo fueron escritos todos estos. Y ahí obviamente es una fuente sensacional. Vamos a hablar de eso. Luego hay otros manuscritos y fragmentos que fueron encontrados. Y entonces hoy tenemos miles de diferentes manuscritos. Claro, obviamente cada manuscrito ha sido una copia, ¿no? Pero tenemos estos manuscritos que podemos compararlo y para ver por dónde hay diferencias. Obviamente hay pequeñas diferencias, pero es interesante que podemos decir hoy día tenemos el texto realmente completo, tal vez un 98-99% estamos seguros de que tenemos el texto como era en el original. También los samaritanos solo aceptaron el Pentateuco o la Torá o los primeros 5 libros de Moisés como su Biblia. Y hay también manuscritos que más o menos del año 1100 después de Cristo de los samaritanos para comparar también. Ahora, los masoretas, como he dicho hebreo, masora quiere decir transmitir, y esto ha sido realmente una labor muy importante. Empezaron tal vez en el año 600, 700, se terminó más o menos en el año 1000, pero ellos han sido lo que han vocalizado, de hecho la vocalización del texto hebreo. Por ejemplo, si ven aquí, esto es Moisés 1.1, esto es la B, ¿no? La B, la el, B, Re, Shi, esa es la I, esa es la T, Bereshit, ¿no? En el principio. Bara, la B, A, R, A, para, eso no se pronuncia, es del Aleph, no se pronuncia, y esto es el nombre de Dios, de Elo. Aquí está un puntito, aquí arriba, Elo, eso es la H, aquí abajo está la I, Elohim, esa es la J, por eso la J es la letra más pequeña, y Jesús estaba refiriéndose, para ninguna J. Elohim, esa es la M.
al final, ¿no? Entonces así pusieron todos estos puntitos, no había o no hay en el texto normal. Inclusive hoy si vas a Israel y miras las letras, no tienen las vocales. Y bien difícil para nosotros si uno no está acostumbrado. Entonces, muy importante, ellos pusieron también apostillas con información muy valiosa para nosotros, para estudiar el texto. El más antiguo, como ya he dicho antes, es el Códex de Alepo, digamos el más antiguo así completo. Lastimosamente fue dañado, ¿no? Parcialmente. Hoy lo que queda está en el Museo de Jerusalén. Eso es una parte de eso, ¿no? Claro, esto es de la Biblia actual, impresa, ¿no? Pero esto ha sido a mano. y se dan cuenta de que casi que no hay espacio entre las palabras. Aquí sí pusieron un espacio, ¿no? Entre medio para saber, pero aquí no. Por eso hay algunas letras que tienen dos formas, ¿no? Si es al final de una palabra, tiene otra forma que si es al principio. Y es por eso, porque unieron. Claro, tenían que ahorrar el espacio, porque también si era pergamino o lo que sea para escribir, esto era valioso también, ¿no? El material costaba también bastante. Por eso, y el hebreo es realmente algo muy compacto también para escribir. Obviamente, porque las vocales no utilizan o no necesitan un espacio, ¿no? Sino solamente arriba, abajo, están los puntos o las tildes estas. En este link pueden ver e informarse más acerca de este texto de Alepo. Luego está este Codex Lenigrandensis. Ese fue escrito más o menos en el año 1000 después de Cristo. Como he dicho antes, un códex es realmente un libro, son páginas, pero cada página fue escrito a mano, ¿no? Entonces, sí, es tremendo. Esto es una foto, digamos, de una página y vemos son 3 columnas aquí con algunas anotaciones, arriba, abajo, bien interesante. Aquí pueden informarse más y realmente este texto ha sido y es todavía el texto estándar, digamos, del Antiguo Testamento. Normalmente, si tienen hoy una Biblia en español, es una traducción mayormente de este texto, porque esto es como realmente el estándar. Como ya he dicho antes, en Qumran, realmente eso era un hallazgo sensacional. En 1947 hasta 1956 se encontraron estos rollos en estas cuevas. Cuevas que, como se ve aquí, que son muy difíciles para llegar. Hay que realmente escalar para llegar a las cuevas. Claro, tenemos que ver en aquella zona, al lado del Mar Muerto, antes de Cristo, en el tiempo de Cristo, todavía vivieron grupos religiosos que se separaron. Eran más estrictos todavía que los fariseos. No aceptaron al templo actual en aquel tiempo y se llaman los esenios. Y ellos formaban así como un claustro y unas reglas muy estrictas. Y cuando hubo la rebelión judía en el año 66 hasta el 70, porque ya tal vez se acuerdan, en el año 70 toda Israel fue destruido toda Israel, mayor parte y sobre todo Jerusalén y el templo fue destruido por los romanos, claro, a base de esa rebelión. Y entonces también en esa época fue destruido, ¿no? Todo este asentamiento de los esenios allá, y ellos, antes de que todo fue destruido, ellos metieron todos estos escritos, no solamente de la Biblia, sino de ellos también, de sus reglas, de sus pensamientos que ellos tenían, los escondieron en vasijas y los colocaron en las cuevas. Lastimosamente, muchos se rompieron o se descomponieron, ¿no? Claro, porque son 2000 años, ¿no? Entonces, pero mucho se ha
podido recuperar algo fascinante, realmente algo fascinante, que tenemos de aquí, de Qumran, hoy día textos que son 1000 años más viejos, ¿no? Copias más viejos que el texto que hemos visto antes. Claro, eso y también la comparación con la antigua traducción del griego nos hace ver que había en el tiempo de Jesús mínimo 3 variantes del Antiguo Testamento. Obviamente, si digo variantes, son variaciones mínimas del texto. El contenido, digamos, el mensaje era obviamente el mismo. Así que es muy importante, si hablamos de variantes, son variaciones en algunos textos, también en la colocación de cómo ha sido colocado, por ejemplo, Jeremías. Algunas partes son colocadas de una manera diferente, hay partes que faltan, pequeñas partes, pero que al mensaje, digamos, no hay diferencia. Si miramos también el Pentateuco Torá samaritano, tenemos que ver el Pentateuco, como he dicho antes, en los 5 libros de Moisés, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es la base, digamos, también para los judíos. Esto es la base también para nosotros, al final es el fundamento. En Génesis tenemos la creación, de dónde venimos, ¿no? De dónde vienen las lenguas, Babel. Luego la elección de Abraham y toda la historia que Dios hizo con Israel para darnos al final la palabra de Dios, sus pensamientos, para revelarse quién es y cómo es nuestro Dios. En cambio, los samaritanos, un grupo que se formó después del exilio babilónico, o durante el exilio babilónico, mejor dicho, o todavía antes, perdón, o antes, no se tiene que ver con los babilonios, sino con los asirios, porque los asirios en el año 700 se llevaron cautivos la parte del norte, porque Israel estaba dividido, había el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá con Jerusalén y el templo. En cambio, en el norte eran 10 tribus, o sea, Judá y Benjamín, ¿no? En el sur, y en el norte estaban 10 tribus. Y del reino del norte, como leemos en los libros de Reyes, ni un rey ha sido bueno. Al final, Dios permitió que los asirios pudieran llevarse al cautiverio y fueron esparcidos, y solamente dejaron unos poquitos y se llevaron otra gente también allá. Entonces, al llevarse otra gente hubo una mezcla. Entonces los samaritanos siempre han sido un pueblo de mezcla. También en su religión, en sus pensamientos. Y al regreso, y ahí es donde yo quería ir al principio, cuando ya digamos, el reino del sur, que fue llevado cautivo a los babilonios y regresó, cuando regresó y quiso reedificar el templo y también los muros esto es la historia de Esdras y Nehemías, los samaritanos se opusieron y desde allí, digamos, hubo una creciente enemistad, ¿no? Entre judíos y samaritanos. Conocemos esto de la historias en los evangelios también. Pero los samaritanos, ellos tenían su lugar en el monte Gerizim, en Siquem. Entonces ellos ahí adoraron a Dios, claro, a su manera, y solamente aceptaron el Pentateuco. El resto del Antiguo Testamento no era aceptado. Tenemos estos textos también, copias de los samaritanos, pero difiere en algunas cosas, porque algunas cosas lo cambiaron para que se adopte a sus reglas, a su tradición. Por eso este texto al final no sirve de tanto. Luego, si miramos, como ya he dicho antes, hay miles de manuscritos. La mayoría son solamente fragmentos, quiere decir partes. Y la mayoría de ellos datan del año 900 hasta 1400 después de Cristo. Obviamente después ya
fue todo imprimido, ¿no? Con la nueva invención que había, ya no hacía falta manuscritos, ¿no? Pero los de Qumran, como ya he dicho, que ellos datan del segundo siglo antes de Cristo hasta el primer siglo, y el más conocido es el rollo completo de Isaías. Aquí vemos la copia, eso está ahora en Jerusalén, muy seguro, ¿no? Realmente está en un museo de Rockefeller y está asegurado hasta en una guerra nuclear que pueda sobrevivir, porque eso es un testimonio de que realmente Israel, toda esta parte pertenece, digamos, toda la tierra, ¿no? De ahí pertenece a Israel. Por un lado, ¿no? Por otro lado, Isaías ha sido, o se ha nombrado como el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque no hay ningún profeta que profetizó, que habló tanto al final de Jesús. Y hay tantos pasajes, ¿no? Que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesús, de cómo Él vino para sufrir para nosotros. Isaías 53, ¿no? Muy, muy conocido. Entonces, este encuentro y de ver que realmente la palabra de Dios, oye, ahora estamos solamente hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene su propia historia, pero la historia del Antiguo Testamento es algo fascinante, como Dios guardó su palabra, cómo fue transmitido con fidelidad de generación a generación. Y ahora con ese encuentro de Qumran, se podía demostrar que esta palabra es fiel, que esta palabra no ha sido alterada en estos 1000 años, que muchos dicen, no, eso ha sido cambiado, eso ha sido adaptado, o tal vez los cristianos que adaptaron, no. Además del Antiguo Testamento, ahí son los judíos los que, digamos, tienen su mano sobre el texto, ni siquiera los cristianos, porque es el texto que hoy día podemos decir, ¿no? Hablando ahora de religión, ¿no? Es el texto sagrado de los judíos, obviamente para nosotros también, porque para nosotros el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Pacto, y eso forma el fundamento para el Nuevo Pacto. Bueno, con esto ya quiero terminar esta parte. El que se va interesando, ¿no? En este tema, o los que estudian, ¿no? En teología, por ejemplo, tenemos aquí este libro que se llama Biblia Hebraica Septuaginta. Entonces aquí tenemos el texto, todo el hebreo, con todas las, digamos, variantes indicadas y también las indicaciones donde se encuentran los manuscritos. Porque, por ejemplo, el códex, como yo he dicho, de leningrandenses, está en San Petersburgo, ¿no? Está ahí en un museo. Se puede ir ahí a ver. Entonces ahí se encuentra y se ve por dónde está, ¿no? Hay un buen libro también en español, una introducción de Samuel Pagán. Se puede comprar en libros Clié, lo hay también en forma electrónica, se llama Introducción a la Biblia Hebrea, y realmente da una buena introducción a todos estos temas, pero también un resumen, ¿no? De todos los libros, va enfocando cada libro, qué sabemos acerca de los autores, qué sabemos acerca del entorno histórico, cuál es el mensaje central del libro, etc. Muy, muy interesante. Obviamente es un libro de 600 páginas, no se lee eso en un día, pero como una fuente de valiosa información acerca del Antiguo Testamento.